Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival. Es un placer estar con ustedes en esta nueva edición de Encuentros con el Jazz. Hoy nuestra edición se dedica a un homenaje muy especial a un gran baterista estadounidense. Se trata de Roy Haynes. Él nació en el año 1925 y falleció recientemente el 12 de noviembre de 2024. Y para hablar de este gran artista, este gran músico que contribuyó de manera significativa al desarrollo del jazz a nivel internacional, se encuentra con nosotros el baterista, percusionista, compositor, productor e investigador colombiano, Pedro Ojeda Acosta. Pedro, bienvenidos a los micrófonos de Radio ESAP y a esta edición de Encuentros con el Jazz. Muchas gracias, Amanda. Bueno, un placer estar acá con todos los escuchas para hablar un poquito del legado de Roy Haynes. Bueno, Pedro, es significativo el impacto que ha tenido este gran músico en el desarrollo del jazz colombiano. Cuéntanos un poco acerca de esta trayectoria que ha tenido precisamente este baterista. Obviamente, contarle a los oyentes que su trayectoria es de casi 80 años. Él falleció a punto de cumplir 100 años y comenzó su trabajo en la música desde muy joven y por supuesto ha atravesado toda la historia del jazz, el desarrollo de las fusiones, el desarrollo de los diversos subgéneros del jazz y pues con una importante colaboración con diversos artistas y ensambles. Sí, bueno, a Roy Haynes yo pues vine a saber de él estando en la Universidad Javeriana en los primeros años de la Facultad de Música con énfasis en jazz. Pues ahí estudiábamos con el maestro Toño Arnedo, con el maestro Pablo Mayor, y teníamos pues como colegas pues a músicos como Juan Sebastián Monsalve, como Samuel Torres, y pues un gran amigo y colega musical con quien ya veníamos tocando desde los años del colegio, Eblis Álvarez, quien es un gran guitarrista. Pues por esos años, estamos hablando del año 95, 96, pues estábamos muy interesados en conocer, digamos, los grandes exponentes del jazz. Entonces recuerdo que por allá, como por esos años, fuimos con Eblis al centro, allá a la calle 19, con carrera cuarta, a un almacén de música que se llama La Musiteca, el cual todavía existe. Y Eblis se compró un CD de Pat Metheny, del guitarrista Pat Metheny, en donde tocaba Roy Haynes y tocaba Dave Holland el bajo. Es un disco en trío muy, 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 muy interesante, y fue como la primera vez que yo escuché, digamos, ese nivel de interpretación en la batería, ¿no? Porque pues yo venía mucho de la escuela del rock y del rock progresivo. Entonces no había tenido, digamos, un acercamiento a esa forma de tocar en donde, digamos, que ya el baterista utiliza sus 4 miembros, es decir, toca a 4 dimensiones, es decir, es un contrapunto de 4 voces que se desarrolla desde la batería. Y tanto para mí como para Eblis, recuerdo que fue un shock escuchar a Roy Haynes, porque pues era mucha información la que él estaba siempre, digamos, el contenido, la cantidad de contenido musical, melódico y percusivo que se oía en Roy Haynes, pues era mucho para nosotros que no podíamos procesar tanta información en ese momento. Este disco pues es uno de los, digamos, grandes discos del jazz, digamos, moderno, contemporáneo de los años 90, y nos marcó mucho. Luego pues digamos que esa fue como la primera, como la iniciación en Roy Haynes. De ahí ya empecé yo a rastrear y a encontrarme con este nombre, pues ya yendo para atrás, ¿no? Como que fue mi relación con Roy Haynes fue desde lo
digamos, lo último que él estaba haciendo en los 90s, cuando yo tenía como 18 años, y empecé a arrastrar su trabajo para atrás, y pues de ahí fue que me empecé a dar cuenta pues del gran legado y la gran influencia que tuvo en otros bateristas, digamos, que siguieron después de él, digamos, la segunda generación de bateristas después de Roy Haynes y Max Roach, que vino a ser pues Jack DeJohnette, ¿cierto? Tony Williams, y luego en una tercera generación también se nota mucho esa gran influencia de Roy Haynes, ¿no? En bateristas como Jeff Tain Watts, ¿cierto? Que tocaba con Branford Marsalis y con muchos otros, Brian Blade, Bill Stewart. Entonces Roy Haynes sí claramente es una persona y un músico que tuvo una influencia en muchos músicos más jóvenes, y pues dentro de la batería pues es uno de los grandes pilares, ¿no? Al lado de Max Roach. Y una cosa también muy importante de Roy Haynes es que pues también se supo adaptar a los nuevos tiempos, y su forma de tocar también fue cambiando, ¿no? Y se fue desarrollando y se fue, digamos, sofisticando. Entonces era una persona que ya a sus 70 años sonaba mejor, ¿cierto? Y sonaba más sofisticado, y cada vez como que lograba profundizar más en su interpretación. Claro que sí, Pedro. De hecho, pones el acento en unos temas muy importantes. De un lado, pues el gran impacto que ha tenido en términos de la interpretación del uso de los diversos recursos físicos con los que cuentan los bateristas, y obviamente esto marcó como una pauta y como un derrotero hacia todos estos grandes bateristas que tú nos estás enunciando. Pero más allá de ello, por ejemplo, hay una frase muy interesante de Roy, que la asimila como uno de sus consejos a los jóvenes bateristas, y es que tiene que ver con la escucha activa, con estar atento tanto a lo que uno está tocando como a lo que los demás están haciendo para poder interactuar de la mejor manera posible con la banda. Hay que escuchar y no solo escucharse, hay que aprender a aguzar el oído. Era lo que nos decía de cierta manera Roy Haynes, claro, precisamente no solo para los bateristas, sino de hecho para todos los integrantes de una agrupación de jazz. Quisiera que invitemos a los oyentes a escuchar un tema musical precisamente a propósito de Pat Metheny. Hay un tema que nos has propuesto que se denomina Solar, y vamos a dejar a los oyentes degustando un poco esta pieza musical para que nos dejemos embriagar de esta atmósfera maravillosa de este gran guitarrista y de esta maravillosa interpretación. Bueno, Pedro, de verdad que estas interpretaciones maravillosas nos dan cuenta de una época específica del desarrollo de la música de Roy Haynes, y nos pone también a pensar en el impacto que ha tenido su obra. Sabemos que tocó con grandes exponentes del jazz como Charlie Parker, Bud Powell, Stan Getz, Sarah Vaughan, Thelonious Monk. Bueno, la lista es interminable, pero hablemos como de otros procesos ya mucho más propios de él, de su música, como de su aproximación desde lo propio. Claro, oye, pero ya que acabamos de escuchar Solar y que tú también hablabas un poco de la importancia de la escucha, creo que
pues este tema Solar, que es un estándar de jazz pues muy, muy conocido y muy famoso, en esta versión que tocan a trío con Pat Metheny y Dave Holland, yo creo que se evidencia mucho eso, ¿no? Que casi que uno pensaría que se ponen de acuerdo para tocar ciertas melodías juntos, ¿cierto? Entre la batería y el bajo, o en el momento en que hacen algunos cortes o que hacen algunos acentos. Y la verdad es que todo esto es improvisado, ¿no? Entonces eso es lo más lindo, ¿no? Que uno sabe, porque pues ya después de estudiar digamos, el género y tocar jazz, uno pues entiende que se puede llegar a esos niveles en donde para cualquier persona puede parecer que es una cuestión que está muy ensayada, que ya lo quieren hacer así, que siempre va a sonar así, y no, y la verdad es que son cosas muy espontáneas, dadas por la improvisación y por la escucha, ¿no? Entonces me parece que este ejemplo y este trío en particular es muy claro, eso que todos están con las orejas muy, muy, muy atentas, y que por eso es que logran, digamos, esos puntos de comunión musical tan especiales. Es porque todos están escuchándose y están muy atentos a lo que pasa en el instante presente al estar tocando, ¿no? Claro, pero ahí también hay otro tema y yo creo que, bueno, cuando uno ve estos conciertos o asiste a los conciertos, también es muy importante el lenguaje corporal, ¿no? Claro. Una escucha activa, pero también lo que tú dices es muy cierto, es el lograr estar presente, es el lograr comunicarse con el otro, generar este espacio de respeto y comunión también, que nos permite pues esa escucha y esa posibilidad de acercarnos a la música, y que obviamente estos grandes maestros nos remiten todos estos referentes y todas estas enseñanzas para pues aportar al desarrollo de la música, por supuesto del jazz, y de las generaciones que han venido cosechando pues todos los frutos del trabajo de estos grandes titanes, de estos grandes maestros. Claro, yo recuerdo que también tal vez de los siguientes discos con Roy Haynes que llegó a mis manos fue uno de John Coltrane, que es un disco en vivo que se llama Newport 63, que bueno, de pronto no lo alcanzamos a escuchar en este episodio, pero pues te cuento que yo venía ya de escuchar a John Coltrane con pues el trabajo que él ya venía haciendo con Elvin Jones, ¿no? Que fue otro gran baterista. Y que, según entiendo, pues en un momento ya como que ese, digamos, el ciclo de compartir música entre Coltrane y Elvin Jones como que llegó a un fin, y entonces John Coltrane empieza a llamar a Roy Haynes para que sea su baterista, ¿no? Entonces este disco, que es en vivo en el 63, Newport, recuerdo que hay una canción, pues también un estándar muy famoso y una canción muy clásica, que es My Favorite Things, ¿cierto? Que es pues una melodía muy linda. Recuerdo que era parte también esta melodía de la película La novicia rebelde, que es una película que nos acompañó pues nuestra infancia, ¿cierto? Pero la versión de John Coltrane, de My Favorite Things, es una versión larguísima en donde van a los sitios más inhóspitos, ¿cierto? En base a eso, ¿no? En base como a la improvisación y a poder llevar la música siempre un paso más allá, ¿no? Y para mí fue muy loco como poder escuchar la diferencia de el sonido de un artista en vivo y en los discos, es decir, John Coltrane, cómo suena diferente tocando con Elvin Jones a cómo suena luego tocando con Roy Haynes, ¿no? Elvin Jones me parecía a mí un baterista en donde tenía el sentido del ritmo como mucho más hacia los tambores y mucho más como un poco más minimalista y un poco más centrado como en esa herencia más africana de los tambores, manteniendo un ostinato, ¿cierto? Mientras que Roy Haynes claramente es un músico y un baterista que desde esas épocas ya podía dejarse volar y llegar a puntos donde pues ya es casi inhumano lo que hacía, porque estaba haciendo una cosa con el hi-hat, con su pie izquierdo, otra cosa con el bombo, otra cosa con su mano derecha, otra cosa con su mano izquierda, cosas que es muy único de él, ¿no? Y que fue esa escuela que fue desarrollando él durante todos sus años y que luego también se ve plasmada obviamente en sus trabajos como solista y en sus trabajos con otros artistas. Pero entonces también es importante eso, ¿no? Como esa personalidad propia de cada músico al interactuar con otros músicos
En este caso, digamos, John Coltrane siendo solista, también el sonido de la banda cambia, y el sonido como tal de John Coltrane también adquiere otros matices al encontrarse con Roy Haynes en este caso, ¿no? De hecho, creo que esa es una como de los grandes aportes y de las grandes particularidades de estos grandes músicos de jazz, y es que siempre la inquietud, el sentido de la investigación, el sentido de romper fronteras, de ir más allá de donde habían podido llegar, los llevó precisamente a intercambiar entre ellos y a generar estas dinámicas que me parece que son pues muy propias del jazz y que pues por lo general no se dan en otros géneros o en otros tipos de agrupaciones musicales, pero que definitivamente dan un acento muy específico y pues han permitido precisamente una evolución constante del jazz y pues la apertura también a las fusiones con otros géneros. Y bueno, eso es uno como de los logros y de los aportes más importantes, por supuesto, de este gran baterista, que creo que bueno, yo no soy baterista, pero pues entiendo que para ustedes él es un gran referente y es marca un hito como en la historia de la música y del jazz. Claro, y que, digamos, es como referente también de ese músico que siempre está buscando nuevos territorios musicales y está siempre tumbando barreras y llegando a nuevos lugares, ¿no? A diferencia de otros músicos, digamos, de pronto más tradicionalistas, lo cual también está bien. Como pues si comparamos un poco, digamos, las carreras, digamos, de Buddy Rich, que también fue un gran baterista, ¿cierto? O Gene Krupa, que claro, fueron grandes bateristas, pero siempre se mantuvieron como dentro de su terreno y ahí fue que siguieron trabajando, ¿cierto? Pero esto, digamos, Roy Haynes, lo loco de él, y Roy Haynes y Max Roach, en mi forma de ver, lo muy especial de ellos fue que ellos, digamos que lograron siempre reinventarse a ellos mismos. También porque creo que también fue parte pues, del movimiento histórico también donde pues ellos viniendo de la comunidad afroamericana, ¿cierto? En Estados Unidos, pues tenían toda esa fuerza social y toda esa transformación de la que ellos también eran parte. Entonces creo que también por esto fue que ellos tuvieron tanta fuerza para siempre seguir reinventándose y llevando la música a nuevos territorios, ¿no? Y a nuevos imaginarios. Y eso es pues lo que claramente pues es un gran legado, pero también lo que los nuevos músicos y las nuevas generaciones, como pues repito, Jack DeJohnette, Tony Williams y luego los que ya mencioné anteriormente, Jeff Tain Watts, Brian Blade, Bill Stewart, claramente toman de ese legado pues para seguir construyendo. Bueno, Pedro, pero para que los oyentes estén un poco más familiarizados con la música y con los aportes que hizo Roy Haynes a la música, propongámosles la escucha de otro tema musical. Perfecto. Entonces, ¿por qué no escuchamos un poquito de Alice Coltrane, que grabó también este gran disco en vivo con Roy Haynes en la batería, en donde pues da fe también de esos nuevos territorios musicales que se estaban buscando, entrando ya pues mucho en los terrenos del free jazz, ¿no? Y de como la música mucho más pues vanguardista, ¿no? Y más libre. Entonces escuchemos Affinity Life de Alice Coltrane. Bueno, pues esto ya nos transporta a otra atmósfera totalmente distinta, estimado Pedro. Alice Coltrane pues nos ofrece un paisaje sonoro totalmente diverso, distinto, y bueno, una participación muy importante de las mujeres, de esta maravillosa mujer en la escena del jazz.
Y cuéntanos un poco más acerca de este tema, por favor. Bueno, pues a mí por un lado Alice Coltrane siempre me ha volado la cabeza, pues tanto digamos sus composiciones como su manera de improvisar, ¿cierto? Y su multi-instrumentalidad, pues me parece algo muy muy interesante. Y el hecho pues de que se haya juntado con Roy Haynes en este disco, pues da cuenta de lo que se puede lograr cuando se juntan, digamos, músicos de esa talla y tanto con las orejas muy abiertas como con la mente también muy abierta, ¿no? Sin miedo a llegar a nuevas sonoridades y a explorar y experimentar. Entonces es música que pues se vuelve mística, ¿no? Porque ya, digamos, no es una música que está tanto dentro del raciocinio y de la mente y lo que está pasando en términos musicales, sino que ya se vuelve, digamos, colores, ¿cierto? Los sonidos ya empiezan a volverse colores, y uno ya empieza también a ver que hay una trascendencia detrás de esta música, ¿no? Entonces eso para mí me parece que fue uno de los grandes aportes de Alice Coltrane a la música, ¿cierto? Que obviamente también con John Coltrane pues fue una búsqueda, siento yo, muy, digamos, colectiva, con Pharoah Sanders, pues con toda esta generación de músicos que también se volvieron muy espirituales y dentro de su música se ve también esa búsqueda también espiritual, ¿no? De llevar la música y los sonidos como a esos puntos en donde uno puede conectarse pues a través de la respiración. Entonces la respiración circular se vuelve un tema muy importante dentro de los músicos y va uno a ver y es verdad, ¿no? O sea, al momento de uno tocar, pues la respiración es muy importante porque en la medida en que tú respires, pues es tu pulso, y eso es lo que finalmente vas a expresar a través de tu instrumento, ¿no? Entonces pues esas son muchas de las grandes enseñanzas que pues nos ha dejado estos músicos, y que claramente pues son cosas en las que toca seguir, digamos, pues tanto investigando como también practicando, porque además de ser una cuestión pues digamos profesional del quehacer musical, de que te hace sonar mejor, pues también para tu salud, tanto física como mental, como espiritual, pues para mí en particular es toda pues una terapia y una forma de ver la música y la vida. Claro, por supuesto. Esto es toda una postura de vida, una postura frente a cómo se asume no solo la manera de tocar y de relacionarse con el otro, sino también de asumir la vida. Hay un tema muy interesante de Roy, es que también ya hacia los 90, más adelante, al año 2000, él empezó como a generar sus propios proyectos personales, el trabajo con su trío. También estuvo participando en la dirección artística de proyectos cinematográficos, como una película que le hicieron, esta película Bird, de Clint Eastwood, y también varios tributos a Charlie Parker. Claro, sí. Sí, no tenía tan claro eso, pero claro, sí, él también hizo parte de ese proyecto cinematográfico sobre Charlie Parker que hizo Clint Eastwood, claro. Y bueno, y también pues los discos de solista de Roy Haynes son grandes joyas discográficas, ¿no? Hay un disco que se llama Cymbalism, como pues cymbal quiere decir platillo, ¿no? En inglés. Y que es un disco súper interesante, y para la época pues es como muy muy avanzado a su época, ¿no? Porque es un disco del 63, creo. Correcto, sí, es del 63. Claro, y ya para esa época pues él ya estaba proponiendo nuevas sonoridades, tanto desde las composiciones y dentro de, digamos, el formato, digamos, instrumental y sonoro, como digamos, utilizan muchas técnicas extendidas, tanto en la batería como cada uno de los instrumentistas, pero también ya como que la sonoridad ya se ve que empieza a cambiar, ¿no? Entonces ya mucho más metido dentro de los terrenos del free jazz. Pues él también tocó mucho con Eric Dolphy, que fue uno de los grandes del género, y entonces en sus solos y en su manera de acompañar, pues Roy Haynes en esta época pues ya se ve que el hombre empezaba ya a tumbar todos los, digamos, a tumbar todo lo establecido, ¿no? Y a abonar, digamos, el terreno para lo que sería pues luego todo el jazz rock y lo que se viene después, el jazz fusión, etcétera, ¿no?
Entonces me parece que ese disco Symbolism es muy, muy interesante y muy también como un pivote dentro de la historia musical, porque muestra eso, ¿no? Que ya hay un cambio del cual también es parte, digamos, Miles Davis con su trío, en donde está Tony Williams, un Tony Williams muy joven, pero que claramente está siendo influenciado por los un poco mayores como Roy Haynes. Bueno, Pedro, sé que al final de la trayectoria de Roy Haynes hizo un trío con Danilo Pérez y con John Patitucci, pero pues más allá de ello y volviendo un poco a pensarnos el impacto que tiene un músico de esta categoría, ¿tú cómo ves el impacto que pueda tener en los bateristas y en el desarrollo de la música en Colombia? Ya un poco yéndonos como a la mirada de Latinoamérica, de lo local. Claro, pues mira, muy loco porque casualmente me acabo de recordar que por esos años, por el año tal vez 97, que estábamos estudiando en la Universidad Javeriana, Danilo Pérez fue a dar un taller a los alumnos en uno de los salones ahí de la Facultad de Artes en la Javeriana. Un taller muy, muy interesante, y él nos habló entonces de Roy Haynes, que estaba tocando con Roy Haynes. Y digamos que yo todavía no tenía claridad, o sea, sí sabía quién era él, había escuchado un poco ya del trío con Pat Metheny, pero no tenía claridad pues de la clase de líder musical que era, ¿no? Porque estamos hablando de un líder musical, ¿no? En donde él iba también trayendo gente, pues al tocar con tantas personas, pues tenía también ese magnetismo, ¿cierto? De poder juntar gente y hacer cosas muy interesantes. Entonces era como un imán, que todo el que se juntaba con él sonaba bien, ¿cierto? Entonces lo escuchamos con Danilo Pérez y John Patitucci, con Chick Corea, con Pat Metheny, con todo el mundo, ¿no? Sí. Con este gran saxofonista que ahorita se me va el nombre, también con mucha gente. Y ya al nivel, lo que tú me preguntas del nivel acá, Colombia, Latinoamérica, pues digamos, con mi maestro Plinio Córdoba, que también es un gran amigo, pues él también, si tú ves en su discografía, en los discos que él tiene, también tiene mucho de Roy Haynes dentro de los discos, y estos también eran discos que se escuchaban y que por lo menos Plinio y Germán Chavarriaga y pues también los pioneros del jazz y de la batería jazz en Colombia pues tenían muy, 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 muy presentes, ¿no? Entonces, sí, estos son músicos que su legado, digamos, se ve en muchas diferentes culturas y en muchos diferentes territorios, porque, digamos, hablando en particular de la batería, pues es un instrumento que nace en Norteamérica y su primer desarrollo empieza a ser en Norteamérica, digamos, con las jazz bands en los años 10 y 20, pero que muy rápidamente ese formato instrumental de la batería empieza a ser replicado en todo el mundo, ¿cierto? Y en especial pues acá en Latinoamérica y en el Caribe colombiano tuvo un énfasis muy grande, en donde la escuela baterística, por un lado americana del swing, se junta con la escuela baterística y timbalera, digamos afrocubana, ¿cierto? De la guaracha y el son, y a su vez se empieza también a juntar y a permear mucho con los géneros y ritmos que tocaban acá, la cumbia, el porro, el fandango, que ya se venían tocando desde esa época. Entonces yo creo que también el sonido de estos grandes bateristas como Plinio Córdoba, como Germán Chavarriaga, como Wilfredo Cuau, si bien tiene mucho obviamente de las aguas de las músicas colombianas tradicionales que se tocaban en estas jazz bands, también le debe mucho a esa mezcla que se dio con el swing y con, digamos, los bateristas norteamericanos, que también tuvieron una influencia fuerte pues en los músicos de acá. Bueno, Pedro, pues te agradecemos mucho la posibilidad de conversar contigo sobre este gran baterista, referente del jazz a nivel internacional. Vamos llegando así al final de esta edición de Encuentros con el Jazz, y pues para despedirnos, por supuesto, queremos pedirte que nos hagas otra recomendación musical para que nos vayamos escuchando la música y pues la destreza en la batería del gran Roy Haynes. Bueno, entonces te propongo que escuchemos una canción del trío de Roy Haynes que se llama Down Home, del disco Just Us.
Bueno, gracias Pedro y gracias a todos los oyentes. Espero que hayan disfrutado esta edición de Encuentros con el Jazz. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP, un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival.